¿Qué tal, amados hermanos? Reciban saludos, bendiciones en este nuevo día que nos volvemos a conectar a través de la Escuela Profética para las Naciones y damos las gracias a Dios porque podemos seguir avanzando con el curso intermedio avanzado, que lo vamos a seguir continuando el próximo año hasta finalizarlo y ya empezar con temas más avanzados, verlos paulatinamente conforme el Señor nos va a ir guiando. Entonces, me parece que hasta mediados de año vamos a terminar el curso intermedio avanzado y paralelamente vamos a empezar a hablar ya de temas más avanzados como lo que es guerra espiritual, como lo que es sabiduría financiera, temas que son necesarios entender y aprender. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la lección 3 sobre el ministerio profético. Vamos a ver en este tema número 8, vamos a ver cómo reconocer a un verdadero profeta. La verdad es que yo voy a contar la experiencia que he tenido visitando muchas naciones. He podido conocer a verdaderos apóstoles y profetas, y porque veo claras las señales. No es porque ellos me digan que son apóstoles y profetas, no. Es porque el Espíritu Santo nos revela a los que tenemos el discernimiento de poder saber quién es realmente quién dentro del cuerpo de Cristo. Se ha errado mucho en considerar cierto tipo de personas como profetas cuando no lo son, y también apóstoles cuando no lo son. Y lo mismo hay evangelistas, pastores y maestros que han errado su camino porque no los han sabido dirigir bien exactamente para definir su ministerio. Entonces ahí es donde podemos encontrar a veces algunos errores, y por eso tenemos que aprender a reconocer a los ministerios y las unciones que presentan, porque cada uno va a ser diferente. Así hayan 20 profetas, 20 apóstoles, 20 evangelistas, 20 pastores, 20 maestros, cada uno va a tener una misión especial, cada uno va a aportar una unción especial. Entonces eso es lo que los va a hacer originales a cada uno. Entonces, específicamente vamos a empezar este tema diciendo lo siguiente, ¿no? En lo que hemos compartido, ahí están los puntos principales y los versículos, entonces nos vamos a poder ir siguiendo. Así como los bancos y en cualquier entidad pública, se aprende a reconocer y se conoce una frase que es muy conocida, donde se dice que para reconocer un billete falso hay que reconocer bien el original. Y ese es el problema de muchos lugares, muchos países, donde realmente gente que se va a infiltrar como falsos profetas no van a saber ser reconocidos, porque no se levanta el ministerio profético en muchos países. Yo voy a contar sobre el testimonio aquí en Noruega. Es un país donde prácticamente a los profetas no solo se les ha cerrado la boca, prácticamente se les ha perseguido de tal manera que la mayoría están muertos. Esta es una tierra donde el ministerio profético está sepultado, y esa es la misión que tenemos también a través de la Escuela de Profetas con la que trabajamos, la Escuela de Profetas de Suecia, en el cual el Señor está enviando un plan de rescate a Noruega, enviando a otros profetas de otras naciones para que los profetas prácticamente salgan de las cuevas, resuciten y se levante el ministerio profético en esta nación. Entonces, les pido siempre sus oraciones para que nos estén cubriendo siempre, porque es una misión que el Señor nos ha encomendado. Y es por eso que en este país es muy fácil ser engañado y no saber reconocer quién es un profeta porque no los conocen. Solamente profetas de otras naciones, bueno, son reconocidos, pero algunos están siendo engañados, entonces no lo saben reconocer. Y es por causa de esto que hay que saber conocer realmente cuáles son las marcas de un profeta, cómo es el llamado de un profeta, cuál es el equipamiento de un profeta. Y de acuerdo a eso,
es que vamos a poder aprender a reconocerlo. Entonces, de la misma manera, vemos que en el ministerio del profeta, actualmente más de uno se autoproclama profeta y no lo es. Yo tengo que contar una experiencia de la última conferencia que fuimos a Bergen. Hubo un falso profeta infiltrado porque él dice que es profeta, pero no lo es porque no tiene las señales. No vimos ninguna señales, ninguna característica. Vimos que era un pastor con dones proféticos, sí. Pero lamentablemente, ¿por qué se le considera falso profeta? Porque según la palabra de Dios y también según otras observaciones que el apóstol Pablo marca en la Biblia, él escribe específicamente sobre cómo reconocer al verdadero ministerio profético. Vamos a ver que, según lo que aprendimos también este fin de semana, ahí en esa conferencia, el fin de semana anterior, y en esta semana hemos recibido un entrenamiento específico de parte del apóstol John Eckhart sobre cómo reconocer a un verdadero ministerio profético. Y él explica las características, es que un falso profeta principalmente es una persona que está, su corazón desviado, está lleno de iniquidad, está lleno de maldad, y por tanto es una persona que ama el dinero, es ambicioso, ama el dinero, solamente está buscando usar los dones que tiene para sacar beneficio propio. Y también es una persona manipuladora, es una persona que siempre va a estar manipulando porque está bajo la influencia de Jezabel. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y también otra cuarta característica es que es gente que va a producir caos, confusión, error en cada lugar donde vaya y visite. Eso es lo que vimos. Entonces, ¿por qué consideramos a este hombre que estaba ahí, que era de Estados Unidos pero vive en Suecia? ¿Por qué lo consideramos todos a través de un concilio de unidad del espíritu de muchos ministros y con las personas que trabajamos también y otras que no tienen nada que ver con el ministerio, lo reconocen como que es una persona infiltrada como falso profeta? Es porque está causando división a la iglesia. Entonces eso no puede ser así. Un profeta va a traer la unidad del espíritu, va a saber trabajar en equipo, lo van a saber reconocer, confirmar, activar, ordenar. Entonces hay que tener mucho cuidado. En este final de los tiempos ya está profetizado en la Biblia que van a aparecer no solo falsos profetas, van a aparecer falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, que aún con señales y milagros van a manifestarse, pero tenemos que tener cuidado. Entonces vamos a la palabra de Dios. Todo lo que se enseñe, todo lo que se predique, no le podemos decir amén. Hay que revisar la Biblia, hay que probar los espíritus. Eso dice la palabra de Dios, y hay que probar la profecía también. Eso también dice la palabra de Dios. Entonces, todo lo que nosotros enseñamos es conforme a la Biblia, y ustedes lo pueden revisar, ustedes lo pueden empezar, pregúntenle al Espíritu Santo, ¿esto es cierto o no es cierto? Háganlo, porque así tiene que ser, ¿me entienden? Entonces, no porque mi pastor, mi líder me diga, yo le tengo que decir amén a todo, no, tampoco es así. Entonces, revisemos la palabra, revisemos todo lo que se diga y se enseñe. Entonces, vamos a ver cuáles son las características para saber reconocer a un verdadero profeta de Dios. Entonces vamos a ver que en primer lugar las señales le siguen. En Éxodo 4:8 dice que si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postera. Entonces a Moisés el Señor le marcó mucho eso porque él fue enviado como un profeta a su pueblo, porque Dios hablaba con él cara a cara. Entonces le revelaba sus planes y estaba siempre confirmando a través de señales, ¿no? Eso es en el caso de los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento igual manifiestan señales, milagros, sanidades y muchas cosas más todavía. Entonces vamos a ver que no podemos tampoco basarnos en este punto solo sobre las señales, ojo, porque algunos, como ya hemos visto que está profetizado por
y enseñado también en la Biblia a través del apóstol Pablo, él dice que también algunas de estas señales podrían ser de origen satánico, diabólico y engañoso. Entonces, acuérdense cuando Moisés se enfrentó a los falsos profetas del faraón, esos magos, esos hechiceros, ellos también hacían señales. Entonces, no nos dejemos tampoco sorprender por las señales. Tenemos que entender que así como dice en 2 de Tesalonicenses 2:9, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, Satanás tiene sus profetas también, claro que sí, y van a hacer señales, prodigios. Entonces, no nos dejemos tampoco calificar o no nos dejemos engañar para calificar a alguien solo por señales, no. Ya hemos dicho, veamos sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, eso es lo que finalmente va a pesar en un verdadero profeta. También vamos a ver en otro punto que en un profeta se va a ver el cumplimiento de las predicciones, ¿no? En Deuteronomio 18, 21 al 22 dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. A veces hay profetas muy carnales que hablan de su carne, por eso no se cumple. No quiere decir que no sea un profeta de Dios. Simplemente que no está maduro, no está crecido, no recibió un entrenamiento correcto, entonces va a fallar. Entonces muchas personas lo van a calificar muy ligeramente de falso profeta y no es así tampoco. Como ya les expliqué anteriormente, las señales de un falso profeta son más terribles, porque yo les voy a decir que los falsos profetas aún pueden profetizar cosas verdaderas, porque el diablo sabe, el diablo tiene espíritus engañosos y espíritus de adivinación. Entonces yo he conocido profetas muy emocionales, he conocido profetas que han errado en sus profecías, pero no quiere decir que no son profetas. Simplemente que se adelantaron a su tiempo, no maduraron lo suficiente, no esperaron el crecimiento, el reconocimiento y el ordenamiento de parte de Dios. Entonces ahí se ha errado también. Entonces entendamos que un profeta es un ser humano también. Entonces cuando un profeta se desconecta del Espíritu Santo y se deja llegar por las emociones, va a fallar, va a errar. Eso es definitivamente así. Entonces no seamos ligeros en condenar a la gente tampoco como falso profeta. Hay que ver, como le dije, todas las señales de un falso profeta. Entonces esto también nos va a ayudar a reconocer. Eso quiere decir que todo lo que el profeta de Dios profetice se va a cumplir. Entonces yo, le doy las gracias a Dios que el Señor cada vez que me ha usado para profetizar, aún en naciones, el Señor ha respaldado nuestra palabra, porque es palabra de Dios, no es mi palabra, no profetizo porque se me ocurrió. Si Dios no me dice que hable, yo no hablo. Si Dios no me dice nada, no me confirma, yo no puedo decir nada. Pero si Dios me dice, sí lo hablo, y gracias a Dios, le doy la gloria a Dios que el Señor ha confirmado la palabra, y muchos me han siempre dicho, mira, lo que me dijiste se cumplió, mira lo que pasó se cumplió. Pero también acordémonos que si la persona no recibe la palabra, no la cree, no se va a cumplir tampoco. Entonces ya no es responsabilidad nuestra. Luego vamos a ver que otro punto va a ser el mensaje espiritual que transmite. Tenemos que ver que si el mensaje del pretendido profeta se desvía de la Biblia, pues tal profeta no lo es. Entonces la enseñanza de este profeta tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces toda profecía va a ser respaldada por la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Por eso está escrito en la Biblia que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Lo único que un profeta puede hacer es activar esa palabra y a través del Espíritu de Dios traer más revelación. Eso es algo diferente. Entonces nunca un profeta puede profetizar sin palabra. Es muy delicado y es algo muy peligroso dentro del cuerpo de Cristo. Otra de las características de un verdadero profeta es que trabaja con los apóstoles. La verdad, yo no entiendo ministerios proféticos que trabajan sin apóstoles, porque un profeta se sujeta a un apóstol.
Dentro de los 5 ministerios, el líder es el apóstol y dentro de la Iglesia de Cristo también. Entonces, claro, tiene que ser un verdadero apóstol que muestre las marcas tal cual como Pablo, como Pedro, como Juan. Tiene que tener las marcas de un apostolado crecido, maduro, que sea manso y humilde como el Señor, que usted pueda ver a Jesucristo en ese apóstol. No alguien que sea más como Faraón, no, así no son los verdaderos apóstoles. Esto ya vamos a hablar más adelante, el próximo año, sobre el ministerio apostólico, vamos a profundizar más ahora que ya estamos levantando el centro apostólico, entonces les vamos a poder compartir más temas de lo apostólico. Entonces vamos a ver que en 1 Corintios 12:28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles y luego profetas. Entonces dice apóstoles y profetas. Es según el fundamento de Jesucristo como piedra angular de la iglesia, según la doctrina de los apóstoles y profetas, es que se va construyendo lo demás, luego viene lo demás. Entonces tampoco entiendo ministerios supuestamente apostólicos que caminan sin lo profético, no va a ser de acuerdo a la Biblia. Entonces ahí es donde pueden cojear, pueden entrar espíritus de error y confusión, e igualmente hay ministerios que solo aceptan lo profético y no lo apostólico. Entonces va a ir de la mano. Dice también en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces estos versículos nos dicen que los profetas y apóstoles trabajan muy de cerca, muy unidos el ministerio el uno con el otro. Es por eso que el próximo año también voy a empezar a transmitir videos donde vamos a empezar a trabajar en equipos. Entonces, si bien la enseñanza la voy a poder seguir dando yo como en el área de maestra, por otro lado, ya cuando empecemos a explicar sobre los equipos apostólicos, ya el próximo año, como ya trabajamos como centro apostólico, vamos a poder conectarnos con otros profetas, con otros apóstoles y con otros ministros de Dios que van a aportar mucho también a la escuela profética. Vamos a ver en Lucas 11:49, dice, por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Generalmente, estas son 2 marcas muy claras en los profetas. A los profetas siempre se les quiere matar. Jezabel pide la cabeza de los profetas y los quiere matar. Y si no los mata, los amedrenta, los atemoriza, porque Jezabel trae eso, trae temor, trae muerte espiritual, trae mucho lo que es amedrentamiento para cerrar la boca, y si no cierran su boca los mata. Entonces no es fácil ser un profeta de Dios, hermanos, porque Jezabel nos persigue por todas las naciones, si es posible. Pero cuando uno camina correctamente con el Señor levanta la cabeza de un profeta, el Señor lo honra. Y no hay profeta que sea profeta en su propia tierra, entonces tiene que salir a otras naciones. Y otra marca también de los apóstoles, podemos ver aquí, es la persecución. Así que el ministerio apostólico es perseguido, sufre mucha persecución. Eso es algo que caracteriza a un ministerio apostólico. Entonces, si tienes las dos funciones, te van a querer matar y te van a perseguir. Así que no te parezca raro. Regocíjate, eso es lo que decía Pablo, regocíjense, que por causa de la persecución, porque por mi nombre los están persiguiendo, no por otra cosa, es por mi nombre. Entonces en eso nos regocijamos, hemos aprendido a regocijarnos en medio de la persecución. Vamos a ver también que los verdaderos profetas predicen eventos y advierten los peligros. A través del Espíritu Santo nos es revelado los planes de Dios siempre a los profetas. Y profetas como por ejemplo el profeta Ágabo, que fue uno de los pocos ministerios proféticos que se levantó en el Nuevo Testamento, profetas como él predijeron eventos antes que sucedieran y también dio profecías ilustradas para advertir de los peligros que vendrán. Y eso está
En el libro de Hechos 21, 10 y 11, versículos 10 y 11, dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y les entregarán en manos de los gentiles. Y también en Hechos 11, 28 dice: levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Es por eso que vemos que hay profetas que van a ser usados dentro del cuerpo de Cristo, no solo para profetizar sobre juicios que van a venir, y también vamos a ver que algunos de estos profetas van a ser enviados a naciones para advertir sobre peligros, o van a predicar al respecto para advertir. Por ejemplo, el profeta David Owour de Kenia es un profeta con una unción específica para predecir eventos y advertir sobre los juicios de Dios en las naciones. El Señor mismo le muestra a través del ángel con la espada lo que va a venir sobre la nación. Entonces él primero obviamente pasa muchas horas en oración y ayuno. Él es muy usado en lo que es señales, milagros y también en la intercesión por naciones. Entonces cuando ya Dios lo envía, le dice: ya ahora ve y habla, y le muestra lo que va a pasar, ¿no? Y hasta el momento todo lo que él ha profetizado se ha cumplido. También vamos a ver que por eso los verdaderos profetas confirman lo que Dios ha hablado. Por eso Pablo decía que no debemos menospreciar las profecías. Decía obviamente que debemos profetizar, pero con todo eso él no se dejaba gobernar por los profetas, porque obviamente el apóstol está en el grado de gobierno con los profetas, pero un profeta se sujeta a un apóstol y sus profecías tienen que ser pesadas. Entonces por eso es que él dice en Hechos 20, 23, dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces no importa si otros profetizaban algo, él simplemente lo guardaba, lo tomaba, pero él estaba más atento a lo que el Espíritu Santo le decía. Él lo aceptaba si era confirmación del Espíritu, y tenemos que ser así. Todo lo que nos profeticen tiene que ser algo que Dios ya nos ha confirmado, o que en ese momento el Espíritu Santo nos confirme: sí, esto es de Dios. O si no, recíbelo y en tu habitación secreta ora y pide al Espíritu Santo la confirmación de alguna profecía. No digamos amén a todas las profecías tampoco. Debemos ser muy cuidadosos con esto. Por eso vamos a ver que una de las principales funciones del ministerio de los profetas, ya a partir del Nuevo Testamento, porque nosotros estamos ya no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, a partir del nuevo pacto con Cristo, va a ser que vamos a confirmar algo que Dios ya le ha hablado a alguien individualmente. Y por eso es que los profetas solamente van muchas veces a confirmar muchas cosas. Por más revelación que traiga, tiene que ser algo que Dios ya te ha dicho, que Dios ya te ha mostrado, que en ese momento el Espíritu Santo te diga: sí, esto es palabra de Dios. Luego vamos a ver en el último punto que las palabras deben ser siempre examinadas y juzgadas, ¿no? Toda palabra profética, toda profecía tiene que ser juzgada y confirmada por la palabra de Dios. Por lo tanto, las palabras de los profetas van a ser examinadas cuidadosamente, porque podrían estar equivocadas. Podemos fallar a veces, no somos perfectos, no somos Dios, no lo sabemos todo. Lo que más importa es que un profeta sea temeroso, que nunca hable si Dios no le ha dicho que hable. Yo he conocido a muchos profetas muy emocionales que han visto, ¿no? Sobre todo cuando recién han empezado a crecer, lo que ven, lo que dicen. Y aún a mí me ha pasado que al principio yo hablaba, yo decía, y solamente pues porque quería confirmar algo, pero Dios no me había enviado a decirlo. Entonces, eso también tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ya cuando somos maduros, somos crecidos, ya aprendemos. Entonces vamos a ir aprendiendo según el Espíritu Santo. Dice en Jeremías 28:9: porque falsamente profetizan
en mi nombre yo no los envié, ha dicho Jehová. Si Dios no te envía, hermano o hermana, si eres profeta de Dios, no hables. Si eres ministro de Dios y algo Dios te ha dicho, no hables. Hay mucha gente profética que va y suelta. Consulten a Dios primero, y si el Señor dice hablen, hablen. No se callen tampoco. Entonces tenemos que seguir siempre el protocolo del Espíritu, como ya hemos aprendido. Y dice también, por último, para finalizar, en 1 Corintios 14, 29, dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces vamos a hacer siempre un filtro a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ser siempre la brújula de la palabra profética y de la profecía. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí con este tema. Ya estamos finalizando el año con otro tema más, y luego ya vamos a estar dando también el mensaje de fin de año, ¿ok? Nos vemos pronto, que sean muy bendecidos por el Señor, sigan siendo fortalecidos, avanzando y terminando el año en victoria. Dios me los bendiga, bendiciones y hasta pronto. Bye, bye.